hablar de todas sus maravillas. Vamos a cantar todos juntos: Creador sin igual, tú eres todo. Cuando te pregunte quién es ese Dios, bueno, mi Dios es aquel que creó todo, ese Dios inmortal que en la cruz por su sacrificio nos dio libertad. Vamos a cantar todos juntos. Creador sin igual, que se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Porque a Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo a envolver con el fuego y la luz de tu ser. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Eres todo, Dios con nosotros, sin igual, no hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Descansamos en la promesa de que desde la eternidad ya había una historia escrita, que Cristo Jesús iba a venir al mundo para morir por nuestros pecados. Para todos aquellos que creían en Él no va a haber más condenación y va a haber vida eterna. Así que meditando en esta verdad, les invito a que cantemos el siguiente canto: Jesús salva, entonando nuestro canto con júbilo y con alegría hacia nuestro Dios. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida, por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre es el don. Por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Es que lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora, previo al comienzo
eres Dios, desde el fondo del mar empezamos a cantar los hombres la primera parte y las mujeres cantan el eco y todos juntos nos unimos en el coro. Vamos a cantar todos juntos. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar entonces con este tiempo. Si hay niños, ese es el momento en que pueden salir. Igual si necesitan hojas para tomar notas del sermón o algo por el estilo, ese es el momento también de pedirlas y con mucho gusto se las vamos a pasar. Si alguien necesita unas hojas, levante sus manos. Muy bien, aquí en un segundito, denos un minutito y tendremos hojas para ustedes. Bien, y es lo que queríamos, a lo que hablé hace un minuto, algún tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta, bueno, si alguien tiene alguna respuesta, lo checamos a ver si está bien. Si alguien tiene una pregunta, tal vez tengamos respuestas. Y es el momento entonces de levantar nuestras manos. Y si alguien quisiera comenzar, Pastor Kerry, would you come here? I told them about a Q&A, okay. And let's see if anybody's, There's a lot of questions I don't have answers to. hay muchas preguntas de las que no tengo respuestas. There's a lot of questions I would like to ask someone else. Y hay muchas preguntas que me gustaría preguntarle a alguien más. But one time when I was here, we did a meeting with, this was several years ago. Hace algunos años. With the leaders, and we just asked questions, we talked, we had a good time. So sometimes, if there's something on your heart, rather than me just say what's on my heart, if there's something you would rather talk about, that's fine too. Y aprovechando que estamos un poquito más casuales, un poco menos el evento, queremos tomar tiempo de ver si alguien quisiera alguna pregunta con nietos, hijos, esposo, esposa, será de bendición. ¿Alguien que quisiera levantar su mano y hacer alguna pregunta? Sí, Raúl. Sí, preguntan cómo hacer que regrese alguien a la fe, al camino. How do you do when somebody walks away from the Lord? What can you do to get them back? Primarily, you love them and you pray for them. Primariamente es amarlos y orar por ellos. Sometimes Christians have been falsely taught
that we should reject those people. A veces como creyentes nos han enseñado erróneamente que debemos rechazar a esas personas. Or maybe shun them or shame them. O los debemos tratar diferente porque ya no se congregan. There are times when you should separate and pull away from someone who, for instance, someone that was sinning in the church at Corinth, Paul said, needed to be disciplined. Y hay ocasiones en las que se tienen que separar de esa clase de hermanos que están actuando mal, pero son ocasiones en las que pocas, extremas, donde está haciendo algo malo que sí hay que separarnos de ellos. But sometimes that scripture is used out of context, and I've even had parents tell me that when their son or daughter struggled or walked away from the Lord, that their pastor or church told them they should shun them or shame them. Y ha habido casos en los que incluso a los padres se les dice, si tu hijo o hija está fuera del camino del Señor, aléjate de ellos, córtalos de tu familia. So unfortunately, there's not a way to force somebody to come back to Entonces, the Lord, desafortunadamente no hay manera de que podamos obligar a alguien a regresar a la iglesia, because that would erase their free will, and God wants their love to be free will. porque eso borraría su libre albedrío, su decisión voluntaria de venir a la iglesia, y Dios quiere que alguien esté aquí por voluntad propia. But I believe the best biblical example is the story of the prodigal. Pero yo creo que el ejemplo más importante es la historia del hijo pródigo. The son walked away, El hijo dejó a su padre, but the father never stopped waiting and hoping he would return. y sin embargo el padre nunca dejó de amar a su hijo y de esperar que regresara un día. And when he returned, he received him. Y cuando regresó le recibió con brazos abiertos. Sometimes people walk away from the Lord, Y a veces las personas dejan el camino de Dios, and one thing they're doing is they're testing the sincerity of our faith. pero lo que están haciendo a veces en parte es probar qué tan sinceros somos nosotros. If we reject them, Si los rechazamos, they see that as inconsistent with the gospel, with our faith. los rechazamos o nos apartamos de ellos, ellos ven que somos inconsistentes con nuestra fe. But when we love them unconditionally, Pero cuando los amamos incondicionalmente, we make a way for them to come back. les estamos dando manera de que puedan regresar. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario con respecto a la fe, al vivir del cristiano, al andar cristiano? You ¿Alguien? can ask me questions about Haley. Pueden preguntarme de mi hija Hailey. ¿Alguien? Yo sé que hay preguntas, porque generalmente cuando esto pasa al final, cuando se cierra todo, la gente corre al pastor. Yo no quería preguntarte en público, pero esta es la oportunidad de hacerlo. Todos cerramos nuestros ojos y no te vemos cuando hagas la pregunta, si eso ayuda, ¿ok? Sometimes you just feel embarrassed, you know? But we'll close our eyes and we won't look at you when you're asking the question. Yes, sí. Ahorita Brenda, Eloy y ahorita Gaby, ¿ok? Tres, ¿ok? Sí, Eloy. Para usted, pastor, ¿quién es la persona que lo ha inspirado a seguir a Cristo? ¿Qué no es qué, perdón? ¿Quién es la persona que lo ha inspirado a él para seguir a Cristo? Who is someone that you have been inspired by to follow Christ? Oh, Pastor Josue or Dr. Josue Ortiz. There are many people that God has placed in my life to encourage me. My home pastor when I was a child. Ha habido mucha gente que me ha ayudado a lo largo de mi vida. Mi pastor cuando yo iba creciendo desde la niñez. He's been faithful my whole life. Él ha sido fiel toda mi vida. My father and my mother. Mi padre y mi madre. And then probably 5 or 10 pastor friends that I have that have encouraged me, including your pastor, but good friends. Here's what go ahead. Y 5 o 10 pastores que a lo largo de mis años en el caminar cristiano me han ayudado y me han animado a crecer. In my journey through the Christian life, en mi viajar, en mi andar por la vida del cristiano, I've made it my goal he hecho mi meta to find people that are ahead of me
on the journey, he hecho mi meta de buscar a personas que estén más adelantadas en la vida de creyente, who have been faithful to the Lord and their que families, por años ya han sido fieles a Dios, a sus familias, and who know the Word of God. que conocen la palabra de Dios. And I want those people to influence Y me. quiero que esas personas sean mi influencia. So I do everything I can to become the friend of those people. Y hago todo lo que esté a mi alcance para And I encontrarme say, con esas personas. I want to be like you when I grow up. Y les digo, quiero ser como tú cuando crezca. And so that's been a blessing to Y me. eso es una bendición. I find people that I want to be like. Y encuentro personas con las que quiero ser como ellos. And I ask them, how did you get to where you are? Y les pregunto, ¿cómo llegaste a donde estás ahora? And I really want to be like this man when I grow up. Y cuando un día crezca, quiero ser como Josué un día. He's like a grandfather to me. Es como mi abuelito para mí. Pues sí, Breta. En el Antiguo Testamento vemos mucho acerca de la consagración. Vemos que los sacerdotes se consagraban, los utensilios, pero en el Nuevo Testamento no recuerdo haber visto algo así acerca de la consagración. ¿Se podría tomar como una santidad progresiva? ¿O cómo sería la consagración aplicada a nuestras vidas? Okay. La siguiente pregunta. That's a long question, whatever she said. In the Old Testament, we see a lot about making things holy. The instruments in the Old Testament, you have to sanctify them. In the New Testament, we don't see that. But could you perhaps see that replacement as the progressive sanctification of the believer? That's why we don't do it in one moment, perhaps, or we don't sanctify the temple or something. And instead, it's a progressive sanctification. That is a big question. Es una pregunta grande. I'll give my input, you give your input. In the Old Testament, God was always pointing to the gospel. En el Antiguo Testamento, cada actividad ceremonial apuntaba hacia el Evangelio. So every book of the Bible, Cada libro de la Biblia, every story, cada historia, every law, cada ley, every hero, cada héroe, every villain, cada villano, every figure cada figura que había, or metaphor, metáfora, ceremony, ceremonia, the temple, the worship, en el templo y la adoración. God was pointing to the key components of the gospel. Dios los estaba apuntando y dirigiendo hacia los componentes principales del Evangelio. One of those key components is that He is holy. Uno de los principales componentes es la santidad de Dios. Holy means without Y sin, la santidad de Dios significa que no hay pecado, perfectly good, perfectamente bueno, perfectly loving, perfectamente amoroso perfectly just. y justo. He is perfect in every way. Dios es perfecto en cada ámbito. So part of the gospel is God is, first of all, that He's God. He's Almighty God. Entonces parte del Evangelio es, en primer lugar, que Dios es todopoderoso. He's Creator, Él es el creador. and there's only one God, Solamente hay un Dios. and He's perfect Y es in every way. perfecto en cada aspecto. The second element of the Y gospel, el segundo elemento del Evangelio, like we studied this como morning, estudiamos esta mañana, I have fallen es que from perfection. no somos pecadores, no somos perfectos. And all of humanity Y toda la humanidad, and all of y creation toda la creación is fallen. es caída. You know, we wonder, why are there Nos earthquakes? preguntamos por qué hay terremotos. Mexico City is famous for Los earthquakes. famosos terremotos de México, la Ciudad de México. But there's something about that we don't think it should be that way, Hay algo que nosotros pensamos que no debería ser así. right? ¿No es cierto? We don't think earthquakes are normal. No pensamos que los terremotos son normales. Now they might be Common. common, Tal vez son comunes, but we think there's something wrong with this. pero no está bien que haya The earth terremotos. isn't supposed to quake. La tierra no se supone que tiene que moverse así. The human body isn't supposed to get sick. El cuerpo humano no se supone que tiene que enfermarse. That bothers us. Y nos molesta. We're supposed to be able to live in peace and happiness. Y deberíamos vivir en felicidad y en armonía. But there's crime Pero hay and crimen, danger. peligros. So creation is fallen. Entonces la creación ha sido caída. And the message of the Bible El mensaje de la Biblia is how a holy God es como un Dios santo reached into fallen creation se ha acercado a la humanidad caída to rescue y mankind, rescatar a los seres humanos to bring them into relationship with Him. y traerlos en una relación con Él.
And the story ends with him making everything new. Y la historia termina con todas las cosas, Dios haciéndolas nuevas. So the idea of the temple being holy, Entonces la idea del Antiguo Testamento en que todo or the objects in the temple being holy, se consagraba o se santificaba, were pictures nos demuestra of God's holiness, la santidad de Dios. and ultimately the holiness of Y en Jesus, último lugar nos muestra la santidad de Cristo, the perfection la of Jesus. perfección de Cristo. And God created a distinction between the temple and the rest of the city or the camp. Y Dios estaba haciendo una distinción entre el templo, el tabernáculo y el resto del campamento de Israel. And the people could only come so far to the temple. Let me back up. The temple represented God's presence. Y el templo representaba la presencia de Dios, All through the Bible. todo a través de la Biblia. And so when you read the word temple, Entonces cuando vemos la palabra templo, you're reading about where God meets man imaginamos o pensamos que es donde Dios se encontraba con el hombre and where man can meet y God. donde el hombre podía encontrarse con The Dios. problem in the Old Testament El was problema del that Antiguo Testamento es man could only come so que el far hombre solamente podía acercarse un tanto to the outside of the holy a la place. parte del afuera del lugar santísimo. And then man could not go further into God's Entonces ya presence. no podía acercarse más el hombre. And God said, you have to stop there. Y Dios decía, tienes que tenerte aquí, You cannot approach me. ya no puedes acercarte. And everything between God and man was holy. Y It was special. todo entonces entre el hombre y Dios tenía que ser santo para poder acercarse. And then God ordained priests. Y los sacerdotes estaban ahí. And the priest could come into the holy place. Que servían para entrar al lugar santísimo. And then once a year into the most inner place called the Holy of Holies. Y una vez al año no nada más entrar al lugar santo, sino al lugar santísimo. And he could only go in to atone for the Y sins. nada más podía ir para dar un sacrificio que pagara el precio de los He had pecados. to go through a very complex cleansing ritual. Y tenía que ir por medio de un proceso complejo de limpieza. He had to wear a certain robe. Tenía que vestirse con ciertas vestimentas. And all of these things Y todas estas cosas were symbols eran símbolos of the same basic principle del mismo principio básico, that God is holy que Dios era santo and man cannot come to God y el hombre no puede llegar a Dios unless there's a perfect a mediator. menos que hubiese un perfecto intermediario. So all of these Entonces things todas estas cosas were symbols of God's eran holiness, símbolos de la santidad de Dios, symbols that pointed us to nos Jesus, apuntaban hacia Cristo and that somehow ultimately represented Jesus. y que últimamente representaban a Jesucristo. So all of the Old Testament, Todo el God, Antiguo Testamento, God said the temple is where you can meet me, Dios nos decía, el templo es donde me puedes encontrar, but you can only come so far. pero nada más te puedes acercar hasta cierto lugar. And only the priest can come Solamente into. el sacerdote podía acercarse. Well, then Entonces, Jesus comes, ahora Cristo viene and one of the very first things that he y does una de las primeras cosas que él hace is goes to Jerusalem. es ir a Jerusalén. Now this is after he's an adult and he's beginning his Y ministry. esto ya es cuando es un adulto, comenzó su ministerio. He was baptized, he went out to the wilderness and was tempted of the devil, Él fue bautizado y fue al desierto a ser tentado por Satanás. and then he came to Y Jerusalem. después regresó a Jerusalén. He walked up the steps of the temple, Fue hacia el templo, he walked into the temple, entró al templo and he went to all the money changers. They had turned it into a y marketplace. entró y donde estaban todos los cambiadores de dinero que habían hecho ahí un mercado. The people were supposed to worship, La gente tenía que estar adorando a Dios, but the leaders had turned it into pero extortion, los líderes lo habían convertido en un lugar de extorsión. and they had become like a criminal, Se había vuelto como un lugar cartel. criminal, like a cartel, a syndicate como un controlling cartel the que cash. controlaba todo. So it wasn't authentic worship. Entonces no era una adoración auténtica. And they were oppressing the people. Estaban oprimiendo a la Well, gente. you know what Jesus did? ¿Tú sabes lo que hizo Cristo? He turned over the temples, Volteó, the tables, volteó las mesas and he scattered the money, y aventó el dinero and he drove out the money y changers. sacó a esos cambistas de And dinero he said, "This is my y Father's les dijo, house, esta es la casa de mi and padre, it's a house of prayer." esta es la casa de oración. So he drove out those that had defiled the temple. Sacó a estas personas que blasfemaban el templo. The point is, El punto es Jesus que Cristo entonces behaved like he owned the se temple, se comportó como si fuera su templo, because he did. porque era su templo. And then he claimed to be the Y temple. después clamó ser él mismo el templo. See, later he said,
destroy this temple and I will raise it in 3 days. Años después dijo, destruyan ese templo y lo voy a levantar en 3 días. This is amazing. Esto es sorprendente. In the Old Testament, En the el Antiguo temple Testamento was el a templo tent era or a building. un lugar, una tienda. But then Jesus comes Pero ahora Cristo viene and he says, I'm y nos God dice, yo soy Dios and I've come to you. y he venido a ti. So now I'm the temple. Entonces ahora yo soy la forma del templo. He's saying you don't go to a, remember the woman at the well? ¿Se acuerdan ustedes de la mujer She said, we samaritana? worship in this place and you worship at Jerusalem. And he said, there's coming a day when you won't worship at either place. La mujer samaritana en el pozo que decía, ustedes adoran allá, yo adoro acá, y Jesucristo les dijo, vendrá un día donde ni siquiera van a adorar en ninguno de ambos lugares. If you knew who I Si was, supieras que yo soy you yo, would ask me me pedirías a mí for life, for de eternal life. vida, de agua de vida eterna. That's a very strong claim. Esa es una gran declaración. See, Jesus, the Jews really worshipped the system Los judíos adoraban al sistema instead of worshiping God. en lugar de adorar a Dios. And Jesus came and said, it's not the building. Y Dios vino y les dijo, no es el lugar, It's not the items in the no temple. son los componentes, los utensilios. It's the God of the Es temple. Dios, el Dios del templo. And now he said, I'm the temple. Y ahora él dice, yo soy el But templo. here's where her question is so important. Y aquí es donde está la pregunta que es muy importante. Jesus Cristo died and he resurrected. murió y resucitó And then he left his y followers. después dejó a sus seguidores. And the Apostle Paul wrote in 1 Y el Corinthians, apóstol Pablo escribió 1 Corintios, know ye not ¿no sabéis that you are que the, ustedes son el Templo. templo? you are not your own, you're the temple. So now, Entonces ahora, in the church age, en la iglesia, en el tiempo de la iglesia, where does man meet God? ¿dónde dónde el hombre puede encontrarse con Dios? God said, I will make you a temple. Dios nos dijo, les voy a hacer a ustedes como He a said ustedes in les voy a hacer el Revelation templo. 3, I stand at the door and knock. Dice, estoy afuera de la iglesia. If any man, Si alguno so he's knocking on the door of a man. está tocando al hombre, If any man will hear my si algún voice hombre oye mi voz and open y up, abre, I will come into him. entraré, I will come into him entrar en él and sup with him. y estar con él. So God says, my presence was first in the temple of the Old Testament. Entonces Dios dice, mi presencia primero estaba en el Antiguo Testamento, en el templo, And that pointed to Jesus. y ese templo apuntaba hacia Cristo. And Jesus came and said, now Y ahora Cristo dice, I am the yo presence of soy God. la presencia de Dios, I am the temple. yo soy el templo. And Jesus now says, I want to come into Y ahora you dice, yo quiero venir and contigo make you the y que temple. tú seas parte del templo. And then he Y says, después él dice, once he comes into your life, una vez que viene a ti, be ye holy, sean santos, for I am holy. porque yo soy santo. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It means when he comes into you, Quiere decir que cuando entra a ti, just like we talked about this morning, tal como hablamos esta mañana, he declares you te declara innocent inocente in his eyes. ante Perfect. sus ojos. So in his eyes, you are holy. Ante sus ojos tú ya eres santo. So when we sin Cuando pecamos, or when we struggle, cuando batallamos, we're behaving contrary to who we really are. estamos yendo contrario a quien Incredible. Eso es isn't it? espectacular, si lo pensamos. Now he calls me Ahora a me temple. llama a mí el templo de Dios viviente. I can help anybody come to God. Puedo ayudar a cualquier persona a acercarse a Dios. That's amazing. Eso es increíble. Who else? Ok, You Gaby. had your hand up. Gaby. Es que en realidad ya lo contestó. Ok. Mi pregunta era por qué es tan diferente la forma en la que presenta el Antiguo Testamento esta imagen de un Dios diferente y cuando cambia en el Nuevo, y bueno, en realidad Ok. ya me dio la Qué bueno. She was about to ask why God looked so different and in the Old Testament and in the New Testament. She's like, you just answered that question to me, so thank you for that. Let me add to that. Yeah. God is this is very important. Y esto es muy importante que lo tengan en mente. God is loving Dios es un Dios amoroso, and God is just. pero Dios es un Dios justo.
Okay. Sometimes we get Y a confused veces nos confundimos con esos dos conceptos about the character traits of God acerca de las características de la personalidad y los atributos de Dios. because we view them through our understanding of human character traits. Porque los vemos conforme nuestro entendimiento de las características de un individuo. So I love my family, Entonces yo amo a mi familia, but I can't, it's not perfect love. pero no es un amor perfecto. I want it to grow Quiero in perfection, crecer en perfección, but I fail. pero fallo. So my love is imperfect. Entonces mi amor es imperfecto. And when we think of anger, Entonces, cuando pensamos en enojo, por ejemplo, we think of human anger. pensamos en el enojo de un ser humano. We think of somebody losing their temper, Pensamos en alguien que se enojó y que perdió el control de su becoming temperamento, irrational. que se convirtió en una persona irracional. We think of someone being maybe abusive, Pensamos en alguien abusivo, emotional, que está abusando and emocionalmente, maybe alguien unjust. injusto. And then we come to the Bible Pero después venimos a la Biblia and we read that God is love, y leemos que Dios es amor, and we read that God has wrath, y leemos que Dios tiene ira, and that He's angry, que está enojado, and it's y confusing. nos confunde. And sometimes we want to read the parts of the Bible that say God is love, Y a veces queremos leer las partes de la Biblia que dicen Dios es amor, and then we don't like the parts of the Bible that God is wrathful. pero no nos gusta leer las partes de la Biblia que dicen que Dios está airado. But it's very important for you to understand that those two qualities are not contradictory. Pero es muy importante que tú entiendas que esas dos cualidades no se contradicen una a la otra. God's love El amor de Dios and God's wrath y la ira de Dios go together. van juntos. And I'm going to prove it to you. Y lo voy a probar. And actually, every one of us deeply wants, we desire to belong to a God of love and a God of wrath. Y realmente, cada uno de nosotros profundamente deseamos pertenecer a un Dios que sea profundamente amoroso y profundamente justo. So here's my illustration. Te voy a dar esta ilustración. I love my daughter, Haley. Amo a mi hija Hailey. If we decided to take a walk tonight Si decidiéramos salir a caminar and we were walking down the street here in y Mexico camináramos City aquí en las calles de la Ciudad de México and criminals jumped out of an alley y criminales salieran de la calle and began to assault my y daughter, comenzaran a asaltar a mi hija, I would not say to the criminals, Yo no I le- love you. no les diría a los criminales los amo. I would become very wrathful. Yo me tendría muchísimo enojo. I would be overcome Me, with wrath, me controlaría mi ira, but it would be loving wrath. pero sería una ira amorosa. And you would see that wrath and you would say, look how much he loves his Y daughter. tú me verías a mí en mi ira y dirías, ve qué tanto ama ese padre a su hija. And I would say to those Y criminals, les diría a esos criminales, you would not like me when I'm angry. no te voy a gustar cuando me enojo. And if they continue to assault my Y si daughter, continuaran asaltando a mi hija, I would turn into a large green superhero me convertiría en un grande, gigante, verde superhéroe called the Incredible Hulk. que se llama el increíble Hulk, And I would destroy those y criminals destruiría a esos criminales in love en amor for my daughter. por mi hija, Right? ¿no es cierto? See, righteous wrath, Sí, la ira justa just wrath, is a good thing. es algo bueno, Because we all believe in porque justice. todos creemos en justicia. And so love Entonces el amor will behave itself wrathfully va a comportarse de manera de enojo when the object of its love is threatened. cuando el objeto de su amor es amenazado. Yeah. Got it? Got it. You sure? You're a doctor, man. You can do this. Do you understand? ¿Entienden eso? You see, if my daughter was assaulted and I did not intervene, Si mi hija fuera asaltada y yo no intervengo and I said, because I love everybody, y digo es que amo a todos, you would say that's not love. tú dirías eso no es amor. That's that is unloving. Eso es indiferencia. So when you see God in the Bible as being wrathful, Entonces cuando ven que Dios en la Biblia tiene ira, it is always siempre perfect wrath. es una ira perfecta y It's justa. righteous.
captive by sin. ha sido tomado preso por el pecado. And God's wrath Y la ira de Dios will deal with sin va a destruir el pecado so he can rescue para, those he loves. para poder rescatar a los que él ama. And the problem comes Y el problema viene when I understand cuando yo entiendo that I am sinful, que soy pecador, because my sin makes me the object of God's wrath. porque mi pecado me hace ahora el objeto de la ira de Dios. And I feel a conflict. Y siento un conflicto. On one hand, I know I'm the object of his love En un lado, yo sé que soy el objeto de su amor, because I know he loves me. porque sé que me ama, But I know that he hates my sin. pero también sé que él odia el pecado. So that gives me a sense of his wrath. Y eso me da una idea de su ira. And here's the story of the Bible. Y esa es la historia de la narrativa bíblica. This is amazing. Esto es sorprendente. The question La pregunta that you have to ask yourself when you're reading the que Bible, tienes que preguntarte cuando lees la Biblia, the question that Gabriela brings up la pregunta que Gaby trajo, is the question that's underneath all of our minds as we read the Bible. es la pregunta que está en nuestras mentes cada vez que abrimos la Biblia. Is God loving or is God wrathful? ¿Es un Dios amoroso o es un Dios airado? And the answer is both. Y la respuesta es ambos. So the next question is, well, does he love me or will he judge me? Y la siguiente pregunta entonces va a ser, bueno, entonces o me ama o me va a juzgar. And the real question Y is, la pregunta verdadera es, God says, Dios dice, I love you, but I hate sin. Dios dice, te amo, pero odio el pecado. And so the question I'm asking myself Entonces is, la pregunta que me estoy haciendo a mí mismo how es, is God ¿cómo puedo que Dios going to love me me ame and hate my sin? y al mismo tiempo odie mi pecado? How does he love me without destroying me? ¿Cómo me puede amar entonces sin destruirme? It's a problem. Es un problema, It's a conflict. es un conflicto. Is he going to destroy me? O me va a destruir Is he going to save me? o me va a salvar. And until you get to Jesus on the cross, Hasta que encuentras a Cristo en la cruz, you don't know the answer to the question. no puedes encontrar la respuesta a esa pregunta. And you keep reading about God destroying some people Y sigues leyendo que Dios destruye a algunos and God promising to save some people. y Dios promete rescatar a otros. And it's confusing. Y nos confunde. But then Jesus on the cross Pero Cristo en la cruz says, Father, forgive them. dice, Padre, perdónalos. He said, it is finished. Dice, consumado es. The cross of Jesus La cruz de Cristo is where God's wrath es donde la ira de Dios and God's love y el amor de Dios come face to se face. encuentran cara a cara. And both are satisfied. Y ambos se han sido You satisfechos. see, the question is God going to love me La pregunta es, ¿Dios me va a amar and compromise his holiness? y va a fallar en su santidad? In other words, is he going to just wink at my sin so he can love me? En otras palabras, ¿se va a hacer de la vista gorda para que me pueda amar? If he does that, that's not just. Si hace eso, entonces no es un Dios justo. And it doesn't destroy sin. No destruye el pecado. It doesn't deal with the problem. No ataca el problema. The other question is God going to deal with my sin, just destroy me? Y la otra pregunta es, ¿Dios me va a juzgar? In which case he doesn't love me. Y si se va a juzgar, entonces no me ama. Do you understand? ¿Pueden ver esa contradicción? It's a conflict. Es un conflicto. And nobody knew Y how nadie God sabía cómo Dios was going to solve the iba a conflict. solucionar este conflicto. It's like a math problem Es that como un nobody problema can figure matemático out. y que nadie podía resolver. How do we solve ¿Cómo lo this? vamos a poder solucionar? God said there's only one solution. Y Dios dice, solamente hay una sola I solución. will come and die on a cross. Yo voy a venir y morir en la cruz. And in my death, Y en mi muerte I will satisfy my wrath. voy a satisfacer mi ira, I will fulfill justice. voy a cumplir con justicia total. And if justice is fulfilled, Y si la justicia se recibe por completo and you accept that y tú aceptas eso to be applied to you, para ser aplicado ahora a ti, then God places your sin on Jesus. entonces ahora Dios pone tu pecado en Cristo. And Jesus absorbed the wrath, the judgment of God, Y Cristo absorbe ahora la ira de Dios, the righteous wrath. la justa ira de Dios. So then God can justly love you Entonces ahora Dios te puede santamente amarte because he's
dealt with your sin. porque ha tratado con tu pecado. So the cross Entonces la cruz is the fullest expression es la expresión completa of God's wrath de la ira de Dios, poured out on Jesus vertida en Cristo, so that his full love para que su amor entero could be poured out on you. pueda ser vertido en ti también. Isn't that beautiful? ¿No es eso hermoso? So the Old Testament, New Testament God is not a contradiction. Entonces el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no es una contradicción. The New Testament is where God reveals to us El Nuevo the Testamento, answer to our Old Testament el questions. Nuevo Testamento es donde Dios nos responde la pregunta que nos hacíamos en el Antiguo Testamento. I just love talking about this stuff. Me encanta hablar de este tema. Okay? We probably used all our time. We did. You done? Well, ¿alguien tiene alguna otra pregunta más? Sí, muy bien. Y lo que vamos a hacer es tomar este tiempo como parte de la enseñanza. Es algo muy proactivo y estamos aprendiendo todos. Sí. So we can use this completely instead of the sermon. We can. Yeah. Let me just finish with like 3 or 4 minutes. Okay. Just to give them a challenge as a church. Right. Okay. Sí, sí. Okay, it's almost the same that you says, but my question is, the God's word says, love your enemies. What happens when around you, yes, are people, toxic people? Okay, entonces ahora voy a traducir la pregunta en español. ¿Qué pasa cuando tenemos gente tóxica alrededor de nosotros y Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos? So what happens when around you are toxic people? Well, you must care for your own spiritual health Tienes que preocuparte por tu propio crecimiento espiritual by surrounding yourself with other people who are spiritually strong, who can encourage you. al juntarte con personas que te pueden también ayudar espiritualmente. And then you approach the environment where there's toxic people Y después, cuando tengas esta situación donde hay personas tóxicas a tu alrededor, as a minister to toxic people. es ahora lo aprovechas ese espacio para ministrar a esa clase de personas. So if you are approaching the toxic people expecting them to provide for your needs, Entonces, si te acercas a este grupo de personas tóxicas esperando que ellas te ayuden a suplir tus necesidades, you will always be frustrated at the toxic people. siempre vas a estar frustrado con esas personas. But if you receive your fullness from God Pero si recibes tu plenitud de parte de Dios and from strong Christians, y de creyentes fuertes en la fe, you can then take the grace that God has given to you ahora puedes tomar la gracia que Dios te ha dado a ti and look at those toxic y ver people. a esas personas tóxicas. You look at the toxicity as the way they are expressing their needs, Ves su toxicidad, de la manera en que ellos están expresando realmente su necesidad. and you begin to think of this: God put me here to minister to Y them. empiezas a pensar, Dios me puso aquí para ministrar a estas personas. And then when it's too much for you to handle, Y cuando ya es demasiado que you ya no go back puedes, to God que ya no lo puedes soportar, regresas con Dios and you restore y your soul. restauras tu alma. And if it becomes too much or overwhelming, then you probably will need to make a Si change. se convierte demasiado o es demasiado para ti, entonces tal vez tendrás que cambiar de área o de ámbito. And I would encourage you to get counsel from your Y pastor. busquen consejo de su pastor. Okay? Okay. Sharing a couple of thoughts with you. Y nada más quiero cerrar con 3 o 4 minutos de pensamiento, de un pensamiento contigo. First of all, I just want to commend you Y en primer lugar, nada más quiero felicitarlos for being a healthy church, por ser una iglesia saludable, for being a biblical por church. ser una iglesia bíblica. It's very clear. There's so many people I do not know, Hay tantas personas que ya no puedo ni siquiera reconocer, new faces I've never met. nuevos rostros que no había visto antes. And that tells me that you are looking outward
to reach new people. Y eso me dice que ustedes están buscando afuera para buscar nuevas personas. And you're focused on welcoming people. Y están enfocados en dar la bienvenida. And that is exactly what Jesus Y eso calls es us to. exactamente lo que Cristo llama a una iglesia. And you've been flexible. Han sido flexibles. You've moved to 2 Ya nos services. fuimos a 2 celebraciones. You had overflow seating. Teníamos abajo gente que escuchaba la predicación. You're doing your best to adjust Están haciendo su mejor esfuerzo para ajustarse, so that you can reach new people. para que puedan alcanzar a más And I personas. just commend you. Y déjame felicitarlos. The second thing I see today Lo is segundo que quiero decir es que vi hoy, so many people serving God. vi a tantas personas sirviendo. Now there's teams. Ahora hay equipos de trabajo. The first 2 times I came, Las primeras 2 veces que vine, the pastor and his wife were so busy Josué y Rebeca estaban ocupados, setting up and cleaning, poniendo sillas y limpiando turning on las TVs. televisiones. He was leading the Yo music estaba dirigiendo la música, preaching, and they were so predicando, busy. y estaban ocupadísimos. And now Y ahora everybody's helping, todos están ayudando. and that's so Y great. eso es increíble. You've become a wonderful family, Es una gran familia. and you've become a wonderful Y team. se han hecho un gran equipo de trabajo. And God's using you Y together. Dios los está ocupando. And I just thank you. Y for de doing verdad, that. gracias. I'm so proud of the gentleman that leads the music. Is this David? Brian. Brian, I'm sorry, Brian. Great job. Estoy muy orgulloso de Brian, cómo dirige la Growing música. as a Está songwriter. creciendo. You know, he was a terrible song. I'm just kidding. I'm so proud of the guys that are serving and the nursery Estoy and the orgulloso de children, los que están sirviendo en la cuna, las maestras, the instrumentalists. los músicos. It's just so wonderful. Es increíble. And lastly, I want to encourage you Y with a por verse. último, quiero animarte. And this has encouraged me many Y esto times. me ha animado a mí muchas In veces. Philippians chapter 1, Filipenses capítulo 1. the Apostle Paul says that we are to, I'm trying to find it here. Si tienen sus Verse 6. Biblias, abren sus Biblias en Filipenses capítulo 1 muy rápidamente, estamos a punto de terminar. In verse 6, En el versículo 6 we read these words. dice esto: Being confident of this very thing, estando persuadido de esto, that he which hath begun a good work in you que el que comenzó en vosotros la buena obra, will perform it la perfeccionará until the day of Jesus hasta el Christ. día de Jesucristo. Paul was writing from jail. Pablo estaba en la cárcel escribiendo esto. He's in Rome. Está en Roma. Christians in the first century were going to undergo much persecution. Cristianos del primer siglo estaban bajo terrible persecución. So from his prison cell, Y desde preso en su celda, he's trying to encourage, está tratando de the animar church at Philippi. a la iglesia de Filipenses. He wants them to have joy, Quiere que tengan gozo, even in hardship. aún en medio de las dificultades. And he wants them to be confident Y que tengan confianza in who they are en quiénes son to God. ante Dios. And the way he describes their confidence Y is la manera en la this. que describe su confianza. Look at verse 6. En el versículo 6. He which hath begun El que comenzó en vosotros a good work. la buena obra. Now that's salvation. Ahora, eso es salvación. The moment you place faith in Jesus, El momento en que has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, he comes into your life viene a tu vida and he begins a good work. y comienza una buena obra. Now I think it's important Ahora, creo que es importante that you know que ustedes sepan that there was a moment que hubo un momento when Jesus came into your life. que Dios vino a sus vidas. I think it's important. If you have any questions about that, Y si tienes alguna pregunta acerca de eso, talk to us habla con nosotros. and make the decision. Y ya toma esa decisión. Let Jesus begin Permite que Cristo comience the good work. la buena obra. But then he says that he which hath begun a good work will perform it. Pero después dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Will perform it. La perfeccionará. So the work begins at salvation. Entonces la obra comienza en la salvación. The burden is on Jesus to do the work. La carga realmente está en Cristo a que continúe esa obra. And he does the work in me, Y lo hace en mí. and he does the work through me. Y lo hace a través de mí. So the work is not up to me. Entonces la obra no está a mi decisión, no es mi decisión. The pressure is not on me. La presión no está en mí. I don't have to reform myself No for tengo que God. reformarme a mí mismo ante Dios. He is Él transforming me me va a transformar a mí on the inside. en mi interior. This is his work. Esta es su obra. And that work Y esa obra takes the rest of my life. va a tomar el resto de nuestras vidas. Because it says he will perform the good work
until the day of Jesus Christ. Porque dice el texto que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. So until I see Entonces, Jesus, hasta que veamos a Jesucristo, He is growing me, está creciéndome and He's changing y me me, está cambiando and He's working in me. y está trabajando en mí. And that requires Y eso requiere patience paciencia and endurance. y fortaleza. And sometimes we get tired in the Christian life. Y a veces nos cansamos en la vida del cristiano. And sometimes God seems distant, Y a veces Dios parece distante. or maybe silent. O a veces parece que no está hablando. Maybe He's not behaving in the way I wish He would. A veces parece que no se está comportando Dios de la manera que yo pensaría que se debería Maybe He's comportar. not giving me the answers to No my está dando las prayers that I want. respuestas a mis oraciones que he pedido. He never gives up on me. Pero Él nunca se va a rendir de mí. He's always doing a good work. Siempre va a estar perfeccionando esa buena obra. At every day of my life as a Cada Christian, día de mi vida como creyente I have to make a tengo decision. que tomar una decisión. Every day of my life, Cada día de mi vida. if I can create a timeline here, Si tuviera una línea del tiempo aquí, this wall esa pared represents the day I was saved. representaría el día que fui salvo This wall represents the day I see Jesus. y esta pared representa el día que vea a Cristo And this timeline represents my life. y este espacio representa mi vida. So let's just imagine that I'm right here, Entonces supongamos que estoy ahí en medio and I'm this far from the day I got saved, y estoy así de lejos del día que fui salvo and I'm this far from the day I see y Jesus. estoy así de lejos del día de ver a Jesucristo. Now, every day I have a decision. Ahora, cada día tengo que tomar una decisión. I can look at all the ways that I still have to grow, Puedo ver de todas las maneras que aún me faltan por crecer and I can be discouraged. y me puedo desanimar. I have so far to go. Estoy tan lejos para llegar. I have so far to become like Me Jesus. falta tanto para ser como Cristo. And it seems like I'm not Y growing. parecería como que no estoy And creciendo. it seems like God's work is very slow. Parecería que el trabajo de Dios en mi vida es muy lento. And the same thing can happen in the church. Y lo mismo puede pasar en la iglesia. In the work, you probably feel like it moves slow. ¿Ya? Parecería que nuestra iglesia se mueve todo despacito. Okay. But the other view Pero la otra perspectiva is I can look at where I started es que puedo voltear a ver dónde inicié and how far God has brought me. y qué tanto Dios me ha traído. And I can remember this. Y puedo recordar esto. I'm not where I want to be. No estoy donde quisiera estar. I have a long ways to Me grow. falta mucho para crecer, But I am not where I used to pero be. no estoy tampoco donde estaba antes. And Jesus has brought me a long Y ways. Dios me ha traído muy lejos. And Satan wants you to get Y discouraged. Satanás quiere desanimarte. Oh, you have so far to go. Ah, te falta tanto. You must be a disappointment to Ah, God. eres una decepción ante Dios. You're just not good enough. No eres bueno. But Jesus wants you to have Pero confidence. Cristo quiere que tengas confianza, He wants you to know que that sepas He knows where you que are. Él sabe dónde estás And He is doing a good y work que Él in está you. haciendo su buena obra And He has brought you to where you are. y te ha traído hasta donde estás hoy And He will perform it y continuará su buena obra until you see Him. hasta que lo veamos. Now that truth Ahora, esa verdad has given me confidence me ha dado mi confianza many y times seguridad muchas veces when I have wanted to quit. cuando he querido rendirme. And so I challenge Así you, que te reto, keep looking forward sigue avanzando and trusting that Jesus is doing the y work. confía en que Cristo está haciendo la buena obra. Okay, that's right. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos estar conversando y teniendo un estudio, Señor, de la palabra. Vemos tu persona en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por lo que estás haciendo en Gracia Abundante. Gracias por tu siervo, gracias por su obra aquí. Gracias por traer a las familias y estar a salvo a lo largo de nuestros viajes y demás. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente. Ayúdanos a ser creyentes que recuerdan que nos falta mucho por delante, pero también recuerdan que tú estás haciendo una obra en nosotros. Ayúdanos a no desanimarnos, a no permitir que el acusador nos tire y nos violente hacia abajo y pensamos que ya no tenemos por nada por qué vivir, nada va a cambiar, somos lo peor. Y ayúdanos a recordar que nuestra identidad está en ti, tú ya nos ves santos. Y ayúdanos así cambiar y transformar aquellas cosas que tanto odiamos, ese peso que nos asedia y que nos hace caer. Ayúdanos a quitarlo y seguir adelante. Puesto los ojos en ti, el autor y consumador de la fe. En nombre de Cristo Jesús ponemos esto en tus manos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar nuestro último canto de esta noche, por favor, todos juntos. Muy bien,
iglesia no es este edificio, la conformamos cada creyente que viene aquí, ya sea de Iglesia Universal o de Iglesia local, como lo es aquí Gracia Abundante. Y juntos con orgullo podemos cantar con júbilo y con alegría que como iglesia nuestra bandera es la cruz de Jesús y la tumba vacía es nuestra canción. Gritando en esta verdad cantamos todos juntos, desolados ya no más. Pueden tomar asiento, vamos a continuar. Bien, vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a recoger nuestras ofrendas, vamos a orar por las ofrendas esta tarde. Vamos a pedir a Dios que la bendiga y que Dios bendiga esta ofrenda. Miguel, si puedes dirigirnos a una oración, por favor. Sí. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por tanta bondad y misericordia que en nuestra vida derramas a cada momento, a cada instante, Dios. Por favor, bendice a mis hermanos, bendice a los que aquí se congregan, bendice sus vidas, bendice sus trabajos, bendice sus hogares, Dios. Que tu presencia irradie y penetre profundamente en las tinieblas que puedan existir y que tú seas glorificado en ellos, Señor. Que nos ayudes a dar con un corazón de alegría y de generosidad, porque así nos das tú cada día y cada instante de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén.
Vamos a levantar, vamos a ponernos de pie para decir nuestro versículo de benedicción. Una cosa nada más, tenemos allá afuera el futbolito listo y el ping pong puesto. Hace muchísimo calor, entonces vamos. ¿Y quién va a invitar las cocas? Okay, muy bien. Okay, una persona invita las cocas, muy bien. Tenemos refrescos todavía, ¿sobraron, Paco, refrescos? No, por favor, serán unas cocas. Ok, ahorita mandamos a alguien para los refrescos. Vamos sí. Soy especialista en interrumpir y perdón, el pastor no estaba esto en el escrito, el pastor no sabe de qué se trata. Quiero que hagamos una oración todos juntos para dar gracias a Dios por nuestro pastor. Realmente el esfuerzo que él ha hecho para el doctorado no se ve, nosotros no lo podemos ver, pero su familia sí lo ve, Dios lo ve. Realmente debemos estar agradecidos por el pastor que tenemos. Gracias por su vida, gracias por todo lo que Dios está haciendo por medio de él y a través de él. Y quiero que hagamos todos juntos una oración para dar gracias a Dios. Según Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el trazo de la palabra que hace nuestro pastor cada 8 días, así como lo ha hecho el pastor Cari el día de hoy, de verdad es fenomenal, es fabuloso, y eso viene de un corazón que está dispuesto para servir a Dios. Así que quiero que todos juntos hagamos una oración para dar gracias a Dios por nuestro pastor que nos ha puesto en esta iglesia. Sí, por favor. Así que inclinamos nuestros rostros y vamos a orar por el pastor. Bendito Padre Celestial, qué privilegio, Señor, que podamos tener hombres como nuestro pastor que tú has puesto en su corazón el deseo y la pasión de servirte, Señor, pero haciéndolo bajo tu voluntad, haciéndolo, Señor, bajo tu disposición y bajo el entendimiento que tú le has dado de la palabra, Señor, para que la pueda trazar para nosotros de una manera que penetre profundamente y haga estragos en nuestras vidas, Señor, que tanto necesitamos. Realmente estamos agradecidos, Señor, por todas las bondades que tú has derramado a través de él. Te rogamos que lo sigas guardando y protegiendo, que le siga dando ese deseo de prepararse siempre, Señor, sabiendo que un día tenemos ante su presencia y daremos cuenta de ello, Señor. Queremos ponerlo en tus manos, a él, a su familia, a todos tus hijos que como él sirven en las iglesias y están de misioneros también en lugares inhóspitos, que tú sigas haciendo la obra por medio de ellos y que podamos, Señor, ser de apoyo y de ayuda también para ellos. Muchas gracias a Dios por este pastor que es tan formidable, que es un ejemplo para nosotros, Señor, y gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en su corazón, en su mente, pero sobre todo a través de tu Santo Espíritu, de tu palabra, para que pueda ser de impacto a todos nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo ponemos en tus manos y estamos agradecidos, Señor, y te alabamos por ello. Amén. Wow, no, muchísimas gracias. Ahorita, ¿dónde está la mesa de regalos? ¿No mesa de regalos? Bueno, muchas gracias, Mike, y de verdad es un privilegio. Y realmente eso es para todos nosotros. Esto no es para mí, eso es para compartir la palabra y el aprendizaje continúa. Fue extraordinario. Vamos a ponernos todos de pie. 1 Timoteo 1:17 dice la palabra: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estamos despedidos. Paco, las sillas están allá ya.